directo, pero sí que el Papa Francisco tuvo algún contacto con otro familiar que quizás les dio algún presente, y teniendo en cuenta que también es bueno, la basílica de su niñez, ¿no? En donde también él vivió durante mucho tiempo antes de, bueno, todo lo que pasó después. Pero ahí está, bueno, la imagen de toda la gente que se está acercando y que se va a quedar hasta las 19 horas cuando va a comenzar la misa. Bueno, Nico, volvemos cuando nos llames. Gracias, Nico. Hasta luego. Bueno, vos me decías, Carlos, por un lado, que esto te resulta muy familiar y también tenés las despedidas, claro, de los líderes más importantes del mundo, ¿no? Al enterarse de la noticia del fallecimiento del Papa. Sí, obviamente la Basílica de San José de Flores, donde varias veces uno estuvo ahí en misa, del padre Jorge. Sí, obviamente muchos líderes mundiales de muy temprano, Débora, estuvieron en la cuenta X y comenzaron a lanzar sus mensajes, ¿no? El primero que dio uno de los mensajes fue Giorgia Meloni. Dice: el Papa Francisco ha regresado a la casa del Padre. Es una noticia que nos entristece profundamente porque nos deja un gran hombre y un gran gestor. Tuve el privilegio de disfrutar su amistad, de sus consejos y de sus enseñanzas, que nunca fallaron siquiera en los momentos de prueba y sufrimiento. En las meditaciones del Vía Crucis, nos reconoció el poder del don que hace favorecer todo y que es capaz de reconciliar lo que en los ojos de los hombres es irreconciliable. Y luego termina su enseñanza y su legado: no perderán, saludaremos al Santo Padre en el corazón lleno de tristeza. Bueno, está con nosotros Diego Aguilar. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, veía también tu tuit a propósito de los posteos, ¿no? Hablando de la relevancia de Francisco, convirtiéndolo en el argentino más relevante de la historia, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí. Y yo hago una comparación con el otro gran argentino, que es el fundador de tres patrias en América del Sur, que es el general José de San Martín. Y los dos con un signo trágico en común, que es el exilio. Aunque no fuera formalmente un exiliado, el Papa Francisco era un exiliado. Recordemos que San Martín llegó a estar en el puerto de Buenos Aires, volviendo de su autoexilio, y no desembarcó porque tenía ofrecimientos de federales y de unitarios para que encabece una lucha fratricida, y él dijo que eso no lo iba a hacer. ¿Y por qué haces un paralelismo con el Papa y lo pones como un exiliado? Porque yo estoy convencido que al margen que él no fuera formalmente un exiliado, no podía volver a la Argentina. Pensar que durante 12 años no quería venir a la Argentina, un hombre del barrio de Flores, con preferencias, aunque no lo dijera expresamente, peronista, de San Lorenzo. No extrañar su terruño es inimaginable. No, eso está claro que sí. Yo hoy hacía un poco esa reflexión, ¿no? Creo que es de los pocos papas que no han visitado su país de origen. Recordábamos lo más reciente, que es Joseph Ratzinger, que era de Alemania, de Baviera, o Juan Pablo II en Polonia. Lo primero que hicieron fue visitar sus países. Acá yo no sé si es una responsabilidad compartida. Por supuesto que está atravesado el pontificado de Jorge Bergoglio de la realidad política argentina. De hecho, yo me acuerdo perfectamente el día que es nombrado Papa, se estaba produciendo un acto en Tecnópolis que encabezaba Cristina Kirchner. En ese momento, cuando la noticia irrumpe, incluso dentro del kirchnerismo hubo unos primeros pronunciamientos contrarios a esa nominación, hasta que creo que con una dimensión correcta de la historia decidieron darse vuelta, ¿no? Y empezar a bueno, apoyar a una gestión del hombre más relevante a nivel global, que era un argentino que llegaba nada menos que a la Santa Sede. Es más, muchos le atribuyen, vos fíjate que con el único argentino de la política que no ha tenido nunca más ningún tipo de relación el Papa, es con Sergio Massa, porque le atribuía en ese momento Jorge Bergoglio al propio Massa haber dejado trascender un dossier
muy crítico y muy cuestionador del rol de Jorge Bergoglio durante la dictadura militar argentina para, bueno, de alguna manera minar su camino hacia el pontificado. De modo que ahí hay una historia, ¿no?, vinculada también con lo que pasaba siendo Jorge Bergoglio arzobispo de Buenos Aires. Los que lo frecuentaban en aquel tiempo cuentan que él solía poner en las reuniones la música muy alta, y cuando le preguntaban por qué ponía tanto volumen de música en cualquier conversación era porque él estaba convencido de que lo espiaban, de que tenía micrófonos. Estamos hablando de el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. El primer Te Deum que Néstor Kirchner le toca como presidente, lo traslada a Santiago del Estero, precisamente para evitar la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, cosa que se evitó durante todos esos años. Entonces hay una historia atravesada por la política también en la Argentina, sin duda, y este Papa atravesó no solamente los gobiernos del kirchnerismo, luego le tocó Macri, después le tocó Alberto Fernández, después le tocó Javier Milei, y así fue un poco la historia de su ausencia en el país, porque hubo un viaje que no recuerdo exactamente si fue el de Chile, a Chile, que él sobrevuela el espacio aéreo argentino sin haber, bueno, visitado nuestro país. Lo que pasa, Débora, que yo creo que la vida del Papa Francisco estuvo atravesada por la grieta, sin lugar a dudas. Recordemos que el presidente Néstor Kirchner lo acusaba de ser el jefe de la oposición. El Consejo Deliberante, ahora legislatura porteña, cuando se supo de su nombramiento, y hubo una propuesta de PRO en ese momento, por supuesto, de homenajear la llegada del Papa Francisco, se negaron a participar de ese homenaje, ¿no? Entonces, después hubo cambios para un lado, cambios para el otro, pero siempre cruzado por la grieta. Yo creo que él claramente, estoy seguro, a mí me ha tocado vivir muchos años, no soy el Papa, pero me ha tocado vivir muchos años, más de 20 años en el extranjero, representando a la Argentina, y reconozco que sentía la necesidad vital de volver, como mínimo lo hacía 3 veces por año, y si no estoy viviendo afuera, más de 15 días no puedo estar fuera de Argentina. ¿Cómo a alguien se le puede ocurrir que el Papa Francisco no sintiera una enorme nostalgia y un gran dolor por no poder? Sí. ¿Por qué cree usted, Diego? ¿Diferencias políticas pura y exclusivamente o algo más? No, el tema central de la grieta, que obviamente una llegada de él iba a ser motivo de una polémica, tironeo de quién es el Papa, situaciones realmente ridículas que él, yo creo que hizo bien en evitar, con todo el dolor. Por eso lo comparo con San Martín, que tampoco podía pisar, después de haber liberado a Argentina, Chile, Perú, cómo se iba a meter en guerras fratricidas. Entonces yo creo que esa grandeza de nuestros dos más grandes personajes históricos los hermana en esa grieta dolorosa que la tenemos presente de la primera junta, Moreno y Saavedra. Recordemos que Moreno o se murió, lo envenenaron yendo a Europa, y Saavedra murió en el exilio, ni hablar de todos los demás grandes de la Argentina que han muerto o asesinados o en el exilio. Nuestra historia es una historia de una grieta muy sanguinaria, y yo creo que esto es la presencia y la muerte en ausencia de Argentina durante estos 12 años del Papa Francisco. Es un testimonio que al menos nos tiene que hacer reflexionar de cara al futuro. Está con nosotros también Guido Gasoli, que es periodista italiano en Argentina. Gracias, Hola, Guido. ¿qué tal? Gracias ¿Cómo por estás? invitarme. E Inés Ordóñez de Lanús, que es directora del Centro de Espiritualidad Santa María. Gracias también por haber venido. ¿Vos cómo lo has vivido? ¿Cómo lo sentiste hoy cuando te enteraste de la noticia? ¿Dónde estabas? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te enteraste? Confieso que me venía preparando, porque la verdad que fue un milagro el cómo atravesó sus momentos tan al borde de la muerte, pero tenía como la secreta intuición de que iba a llegar a Pascua. Yo creo que ese era también su mayor deseo, no dejar acéfala a la iglesia en el momento de Pascua y poder dar la bendición Urbi et Orbi. Y para mí me enteré y fue como si lo primero que dije lo lograste, como diciendo estuviste porque era así como muy tesonero. Como yo creo que eso en su unión profunda con Jesucristo, con Dios, él tiene que haber pedido también, o su deseo más grande es haber llegado a esta fiesta. Así que fue como ya,
tu merecido descanso. Estaba muy deteriorada ya su salud. Estaba muy... Sí. Y el no poder hablar, Sí, para sí, él tenía estaba mucha tan dificultad. lúcido, pues si yo estando lúcido hubiera sido un sufrimiento terrible. Y vivió todo este último tiempo con tanta humildad, con tanta grandeza, pudiendo delegar, pudiendo obedecer. No, la verdad que hasta el último minuto... ¿Cómo te enteraste vos hoy, Inés? Y me enteré por las noticias. Por las también. noticias, apenas te Por levantaste. las noticias. Y lo primero que hice fue ver las lecturas del día, que a mí me encanta amanecer con las lecturas del día, y dije, hasta eso. Porque las lecturas del día es el primer discurso de Pedro después de Pentecostés, que se pone enfrente de todos y pronuncia el querigma. Y Cristo resucitó como lo había dicho. Yo decía, bueno, él, su gran querigma o su gran anuncio fue el discurso que hizo leer a su ceremoniero ayer en Pascua, que de verdad es de oro, porque expresa todo lo que fue su preocupación, su pasión de amor y de dolor. ¿Vos lo conociste cómo? Mucho. ¿En qué circunstancias? ¿Cómo era tu vínculo con él? Yo lo conocí cuando tenía 16 años, o sea, desde mi adolescencia, porque él era muy, muy amigo de mi hermano mayor. Casó a mis dos hermanos, o sea, era conocido de la familia, la quería mucho a mi madre también, y tan amigo de mi hermano que cuando en la tercera ordenación a los jesuitas le atan las muñecas, Francisco le dio la cinta. Mira, esa sos vos con el padre Jorge, digamos. Sí. Le dio para que custodiara su sacerdocio, y después, y ahora papa, y lo seguirás custodiando, o sea. Y cuando fue arzobispo, o sea, yo tuve mucha relación cuando estaba en los jesuitas, cuando fue provincial, con todo lo de Francisco Yali, después cuando lo trajo Cuarrachino, que también era muy amigo, y trabajamos juntos cuando él era arzobispo, y él siempre me decía, cualquier cosa me llamás, y cuando yo lo llamaba, si no me podía atender, el primer llamado a las 7 de la mañana era el de Jorge, Inés, me estabas buscando. Y bueno, cuando ya renunció, le dije, bueno, ahora vas a poder ser nuestro consejero, porque él decía que no necesitábamos consejero, pues estaba él. Y digo, bueno, ahora que ya no vas a ser más arzobispo, y me dice, bueno, me confirmará el nuevo arzobispo. Y cuando fue papa, le digo, ¿y ahora qué hacemos? Y sigo siendo, me llamás y te contesto. Y fue así, yo le escribí una carta y al cómo día siguiente... era una vez que él llega papa, cómo era el contacto? ¿Cómo hacías vos para acceder a él? Con cartas. Con Yo cartas. tengo un montón de cartas que me dicen que al ser manuscritas son un tesoro, pero yo le escribía y él me contestaba. La verdad que una relación, al principio para mí fue muy difícil. Cuando yo llegué, me acuerdo en el Pentecostés del 2013, y ver su cara en todos lados, decía, pero es Jorge. Fue como, claro, yo tenía que hacer esa conversión. Es como si fuera Juan Pablo II, es el Papa. Pero me costó un montón, al principio le decía Jorge, después no, Francisco. A veces me salía el Jorge, pero Francisco. Y después cuando a mí me ha tocado ir al Vaticano por ser la fundadora de este nuevo carisma, de una nueva asociación en la iglesia, yo decía, ¿cómo lo saludo? Pues todo formal cuando... Entonces Claro. él tenía tantos gestos de adelantarse, me decía, yo conozco Piccolina y ahora Fondatrice, le decía a los cardenales. O sea, increíble. Y el año pasado tuve con él en forma privada una audiencia, estuvimos en Santa Marta, viviendo ahí en el mismo lugar donde vive él, comiendo en la mesa de al lado. Y bueno, y la última carta que tengo de él es a fines del año pasado. La verdad que, o sea, yo tengo un testimonio de Monseñor Farrell, que es ahora el carmolengo, que decía que él había estado con varios papas, pero nunca había estado con una persona tan lúcida, capaz de estar en tantas cosas a la vez. ¿Él te escribía manuscrito en papel? Sí. Increíble, increíble, pero... Y él me dijo un día, vos todo lo que me tengas que decir, yo te pido que me lo digas. Así que yo siempre le decía todo y él me contestaba lo que quería, por supuesto. ¿Le dijiste, vení, Jorge? Sí, pero él decía ¿Qué te dijo? lo mismo que causaría como... Si no, por supuesto que vendría. Si pero él sabía te iba dio a ser, sus explicaciones. Él no venía porque él pensaba que iba a ser como... Utilizado. Sí, claro, que iba a ser utilizado. Pero también podría haber sido... Nunca me dijo, pero como todavía no es el tiempo. Pero yo lo pienso, no es y conveniente. también te incorporo, Guido, yo lo pienso también desde otra perspectiva, digo, si no pudo haber contribuido, o sea, por un lado está esta lectura, la grieta era, bueno, hacía muy difícil pensar en su presencia aquí, pero al mismo tiempo uno podría llegar a pensar, y no pudo haber sido una manera de unir
¿No pudo haber ayudado? Claro, es lo que muchos piensan, pero yo creo que ahí hay cosas que nosotros no sabemos, ¿no? De lo que pasaba en su corazón, pero en su intención, si él no vino es porque consideraba que había un bien mayor. Porque debe haber sido muy doloroso para él también. Guido, vos decías, hacías así con la cabeza, ¿por qué? Sí, así con la cabeza porque la grieta argentina, vista de afuera, y lo dice una persona que frecuenta este país desde 1984, naturalmente después de Cristo, y es algo que afuera no se entiende porque es algo muy fuerte. Entonces yo también cuando me enteré, por ejemplo, que el presidente de Ecuador, Correa, llamó a Cristina Kirchner para felicitarse la elección de Bergoglio, ella le contestó con malas palabras y él le dijo, pero estás loca, mira que si vos te pones en contra del Papa vas a terminar con todo. 24 horas después, los de la Cámpora ya estaban en procesión hacia Lugán, la madre Plaza de Mayo, que todos se acuerdan lo que habían hecho en la Catedral de Buenos Aires, todos súper recontrafieles. Así que él no quería ser disfrutado políticamente. Y digo más, el asunto que siempre recibió a Cristina, siempre recibió a fulano, siempre recibió a Mengano, se encuadra simplemente en una regla de la diplomacia vaticana que dice muy claro que un papa nunca puede rechazar la visita de un presidente de una nación. Sí, bueno, él era el jefe del Estado Vaticano, independientemente de su rol como religioso, ¿no? Y entonces así se han provocado las interpretaciones más impresionantes. Recordamos que esta es una nación en la cual si un extranjero viene acá, la cosa que más sorprende es que en el curso de los noticieros, como me pasó a mí una vez haciendo zapping, 17 economistas hablando al mismo tiempo. Yo creo que ni en los canales de Wall Street pasa eso. Y así la grieta impresionante y política, el Boca River, pero mucho más grave, es algo que a Bergoglio le hizo pensar justamente por lógica, si yo llego ahí, voy a provocar una asamblea de consorcio prácticamente. Sí, yo siempre tenía esta duda, ¿no? Que es lo que planteaba recién. Sí, efectivamente, esas divisiones impedían su visita a la Argentina, como vos decías, Diego, algo que debe haber sido muy doloroso para él, estar tantos años fuera de su país, siendo que él siempre manifestó su argentinidad. O si pudo haber ayudado de alguna manera a unir a los argentinos, no lo sé, ya es tarde. Si me permitís un comentario, yo discrepo con vos. Yo creo que él contribuyó y positivamente. Recordemos lo que fue las expresiones del kirchnerismo contra el Papa, pero también recordemos que el actual presidente, que por suerte tuvo la capacidad de autocriticarse y cambiar su actitud, y bienvenido Creo que hablaron de perdón en su momento, porque él lo había llamado el maligno en la tierra. El representante del maligno en la tierra. Ahora, que el Papa con su inmensa sabiduría y bondad haya logrado que eso no se estirara más, sino que al contrario, tuvieran que ir los dos hacia él, que es el jefe de una grey enorme. Grey católica, cristiana, yo soy judío y era mi papa también. Entonces yo creo que él tuvo un criterio de universalidad que trasciende totalmente a esta miserable grieta que padecemos en la Argentina, y quizás el mejor homenaje que le podemos hacer en este momento es ver cómo hacemos para realmente curarnos de esta enfermedad, de esta patología local que tenemos, que todo el mundo mira y no entiende. Nuestros propios vecinos tienen sus cuitas y sin embargo no tienen una fractura como tenemos nosotros. Así que yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer es reflexionar de cómo hacemos, como hizo él, para acercar a los argentinos y no para dividir. Ojalá. Inés, te quiero meter en un tema que ahora Jenny nos va a ayudar con algunas precisiones. ¿Qué es lo que hizo el Papa o el legado que deja respecto al rol de la mujer en la Iglesia, ¿no? Que me parece que es importante. Con lo que les decía de las lecturas de esta mañana, el Evangelio de hoy es las mujeres que se dan cuenta que van al sepulcro y que Jesús no está, y que Jesús les sale al encuentro y le dice, vayan y díganle a mis amigos que he resucitado. O sea, como las mujeres que realmente fuimos las primeras misioneras, las primeras que llevaron el anuncio. Y este Papa hizo mucho. Lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos que pensar una iglesia con una estructura, la institución iglesia, de muchos años y que cuesta mucho cambiar, como todas las instituciones.
él dio pasos, pero gigantes. Lo que ha abierto para la Iglesia Universal este papado es... nos vamos a ir dando cuenta con el tiempo, y sobre todo con las mujeres. Todavía como mujer podemos decir, y no es suficiente, por supuesto claro, que no. Pero dio un paso importante. Pero quiero que enorme. escuchemos estas precisiones que tiene Jenny. Incluso creo que tenés un testimonio interesante, ¿no? A propósito de este tema. Cuando el Papa, recuerden, iba a cada uno de los países y hablaba en los aviones con las personas que estaban en el lugar, y básicamente lo que decía en ese momento era la importancia de la mujer hasta el momento de entrar al Vaticano. Si quieren lo escuchamos y después analizamos. Uguale all'uomo lavora per il bene comune e con quella intuizione che ha le donne. Io ho visto che in Vaticano ogni volta che una donna entra a fare lavoro in Vaticano le cose migliorano. Le donne portano il suo, non devono farsi come i maschi, no, sono donne, noi abbiamo bisogno. En realidad esto es con los periodistas. Cada vez que el Papa Francisco hace una gira, hay periodistas que acompañan en esos vuelos, y muchas de las declaraciones públicas que luego trascienden son estas exposiciones que hacía él frente a los periodistas, por eso incluso tiene el micrófono, ¿no? Exactamente, era uno de esos viajes, como te decía, en el año 2016 fue este viaje que se llevó a cabo, y como vos bien señalabas, la gente que estaba en el lugar, obviamente los periodistas, son los que recogían estos testimonios tan importantes. A ver, lo que hizo básicamente es promover lo que es la igualdad de género, y como bien decía, falta mucho, pero por ejemplo puso un rol muy importante en lo que tiene que ver a la mujer dentro del Vaticano. Hay 4 mujeres muy importantes, que ahora vamos a leer el nombre de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque esas mujeres hasta llegaron a participar de las reuniones más importantes que tenía el Papa, y eso obviamente no era algo que sucedía antes de que él llegue al Vaticano. Alessandra Smirelli es secretaria del Discaterio, que obviamente sería el Ministerio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Emil Secuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina. Bárbara Jata, primer mujer directora de los Museos Vaticanos, y Christiane Murray, subdirectora de la Oficina de Prensa del Vaticano. Estamos hablando de puestos muy importantes que precisamente el Papa decidió darle, a pesar de que, tengamos en cuenta, no estaban todos de acuerdo ante esa situación, y bueno, justamente ellos me asienten ante lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, también incluyó por primera vez a las mujeres en lo que es el lavatorio de pies, porque fue a visitar cárceles de mujeres, todas esas cosas que se fueron dando, que fueron pasitos agigantados en estos 12 años que el Papa estuvo en el Vaticano. Inés, ¿siempre fue así él respecto de lo que pensaba de las mujeres, como decía en este testimonio, ¿no? Que tienen un rol importante, y que cada vez que una mujer se acercaba a hacer algún trabajo, ese trabajo era mejor resuelto, digamos, ¿no? Siempre fue así con las mujeres. Bueno, la prueba está que yo soy mujer y empecé con algo que no era tan común como las mujeres. Y yo me acuerdo que la primera vez que estuve en el Vaticano con asociaciones de todos los países, cuando yo decía lo que hacía, no podían creer. Pero ¿cómo te dejan hacer eso siendo mujer? Cuando fue la siguiente reunión, que ya el Papa era Francisco, decían, con razón, lo tenías al que era el Papa Francisco de arzobispo, porque realmente siempre fue como muy abierto. El gran cambio de Jorge Bergoglio a Francisco fue su sonrisa. Cuando él era arzobispo, hay un dicho que dice que no se le conocían los dientes, porque era como más, no tímido, porque tenía que hablar de esa firmeza, y el decir las cosas siempre. Era como una sonrisa como muy... En cambio, que siendo Papa, esa sonrisa así luminosa con los ojos, eso fue un don del Espíritu Santo para su papado, pues nos regaló. O sea, en esa sonrisa estaba su corazón también. ¿Y vos cuándo lo conociste? Cuando tenía 16 años. Vos tenías 16. Era muy chica, porque los amigos de mis hermanos mayores se reunían con él para reuniones así de conversaciones, de historia, de política, y él todavía era maestrillo en El Salvador. O sea que yo lo conocí todo cuando fue sacerdote, cuando fue provincial, cuando fue obispo auxiliar, cuando fue arzobispo y después papa. Y decime, sin infringir ninguna situación de intimidad, de confidencialidad de tus conversaciones,
ahora que, bueno, ha dejado su legado, que ya no está, ¿qué es lo que vos más destacarías de alguna conversación que tuviste con él respecto de lo que él pensaba de la Argentina, de la vida pública argentina, de la pobreza en la Argentina multiplicada de una manera tan notable en estos últimos años, a pesar de distintas administraciones de gobierno y de haber tenido al peronismo en el poder tantos años? ¿Qué es lo que a vos te quedó de esas conversaciones que puedas contar, que decís, bueno, hoy ya lo puedo decir? Yo creo que a él realmente era el dolor. A él le dolía, pero le dolía en su corazón, como su mayor deseo. Era muy transparente. De verdad lo que él decía era lo que sentía. Al mismo tiempo, y como buen jesuita, era un gran estratega. Sabía lo que había que decir y lo que no había que decir, por eso era un hombre de gestos. Los gestos, muchas cosas que Francisco no decía o las decía así, pero después hacía gestos que conmovían al mundo y no daba explicaciones. Pero él, de la situación, sobre todo de Argentina y del mundo, las guerras, era como el gran dolor, como yo creo que de verdad él ofrendó su vida, todo su papado, y por eso su última homilía de Pascua, donde él pide por favor, por la paz, volver a confiar unos con otros, volver a saber que la paz es posible, que nos aceptemos, que no importan los credos, las diferencias. Como Cristo ha resucitado, crucificado y resucitado, nos dejó la paz, como su legado es aprendamos a vivir en paz. Y yo creo que eso era su mayor preocupación. Por eso yo creo que no vino a la Argentina, porque él realmente pensaba que no contribuía a la paz. Habrá opiniones o interpretaciones diferentes, pero en su corazón él pensaba eso, porque si no, por supuesto que hubiera venido, si él hubiera pensado que contribuía para la paz, ¿no? Quiero tomar contacto una vez más con Nico Edwin. Nico, contame con quién estás, porque es súper interesante.